Bienvenido al canal Enigmas de la Biblia. Dios les bendiga. Pon a prueba tus conocimientos con nuestro cuestionario bíblico de 30 preguntas sobre el Nuevo Testamento. ¿Empezamos? Pregunta 1. ¿A la iglesia de qué ciudad alaba Pablo porque su fe fue proclamada por todo el mundo? A. Filipos. B. Colosas. C. Roma. D. Efeso. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Pregunta 2. Cuando Jesús habló con María Magdalena después de su resurrección, ¿quién pensó inicialmente María que era? A. Un ángel. B. Un jardinero. C. Un guardia romano. D. Uno de los discípulos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, un jardinero. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Juan capítulo 20, versículo 15. Pregunta 3. ¿Cuál de los discípulos de Jesús era recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús? A. Bartolomé. B. Felipe. C. Juan. D. Mateo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Mateo. Y Jesús, pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al banco de los tributos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pregunta 4. ¿Quién pidió caminar sobre las aguas con Jesús? A. Judas. B. Juan. C. Pedro. D. Santiago. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, Pedro. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo capítulo 14, versículo 28. Pregunta 5. ¿Qué estaba haciendo la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús? A. Paseando. B. Sacando agua de un pozo. C. Visitando a familiares. D. Haciendo compras. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, sacando agua de un pozo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: Dame de beber. Juan capítulo 4, versículo 7. Pregunta 6. ¿Dónde fue bautizado Jesús? A. Río Nilo. B. Río Jordán. C. Río Eufrates. D. Mar Muerto. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Río Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Mateo capítulo 3, versículo 13. Pregunta 7. ¿Quiénes fueron los dos nombres propuestos para sustituir a Judas Iscariote? A. Pablo y Matías. B. Barsabás y Matías. C. Pablo y Bernabé. D. Tito y Matías. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta letra B, Barsabás y Matías. Entonces propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Hechos capítulo 1, versículo 23. Pregunta 8. En Atenas, ¿dónde fue llevado Pablo a predicar? A. Coliseo. B. Santuario. C. Areópago. D. Sinagoga. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, Areópago. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Hechos capítulo 17, versículo 19. Pregunta 9. Jesús estuvo en mi casa, pero estaba demasiado ocupada para escucharlo. ¿Quién soy yo? A. María. B. Marta. C. Susana. D. Elizabeth. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Marta. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo, dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues, que me ayude. Lucas capítulo 10, versículo 40. Pregunta 10. ¿Quién acompañó a Pablo en su primer viaje misionero? A. Silas. B. Bernabé. C. Timoteo. D. Tito. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra D. Bernabé. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos capítulo 13, versículo 2. Pregunta 11. ¿Quién era el maestro judío que instruyó al apóstol Pablo? A. Ananías. B. Gesiel. C. Gamaliel. D. Nicodemo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra C. Gamaliel. Soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo sois todos vosotros hoy. Hechos capítulo 22, versículo 3. Pregunta 12. ¿Quién fue enviado a Pablo para que pudiera recuperar la vista? A. Ananías. B. Zacarías. C. Felipe. D. Ágabo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra A. Ananías. Ananías entonces fue, y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo, Saulo hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 17. Pregunta 13. ¿Bernabé y Pablo fueron llamados con qué nombres de dioses romanos? A. Marte y Neptuno. B. Zeus y Hermes. C. Saturno y Vulcano. D. Júpiter y Mercurio. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra D. Júpiter y Mercurio. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Hechos capítulo 14, versículo 12. Pregunta 14. ¿En qué evangelio se describe la genealogía de Jesús? A. Marcos y Lucas. B. Marcos y Juan. C. Mateo y Juan. D. Mateo y Lucas.
Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra D, Mateo y Lucas. Mateo, capítulo 1 y Lucas, capítulo 3. Pregunta 15. ¿De qué enfermedad sufría Eneas cuando fue curado por Pedro? A. Ceguera. B. Parálisis. C. Sordera. D. Mudez. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra B, parálisis. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hechos capítulo 9, versículo 33. Pregunta 16. ¿Qué dice Pablo que debemos hacer acerca de la idolatría? A. Evitarla. B. Desafiarla. C. Aborrecerla. D. Huir. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra D. Huir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Pregunta 17. ¿Cuál es el gran mandamiento? A. No matarás. B. Ama a tu prójimo como a ti mismo. C. Honrarás a tu padre y a tu madre. D. Amarás a Dios con todo tu corazón. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra D. Amarás a Dios con todo tu corazón. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Pregunta 18. ¿Qué apóstol tuvo una visión de un lienzo que bajaba del cielo? A. Pedro. B. Santiago. C. Juan. D. Pablo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra A. Pedro. Vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Hechos capítulo 10, versículo 11. Pregunta 19. ¿Cómo se llama el lugar donde Jesús oró intensamente antes de ser traicionado y arrestado? A. Getsemaní. B. Gólgota. C. Pesebre. D. Cenáculo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra A. Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo capítulo 26, versículo 36. Pregunta 20. ¿Quién fue la mujer que le dio a su nieto un ejemplo de fe sincera? A. Sara. B. Noemí. C. Jocabed. D. Loida. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra D. Loida. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pregunta 21. ¿Qué mujer era costurera y hacía túnicas para ayudar a las viudas? A. Ana. B. Rebeca. C. Dorcas. D. Priscila. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta letra C, Dorcas. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hechos capítulo 9, versículo 39. Pregunta 22. Acompañé a Pablo en un viaje misionero, pero pronto me volví atrás. ¿Quién soy? A. Silas. B. Apolos. C. Bernabé. D. Juan Marcos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra D. Juan Marcos. Y partidos de Papo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Hechos capítulo 13, versículo 13. Pregunta 23. Yo era intachable en la ley, y envié muchas cartas a la iglesia de Cristo. ¿Quién soy? A. Timoteo. B. Pedro. C. Pablo. D. Juan. Tiempo para pensar. Respuesta correcta C. Pablo. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Pregunta 24. Pedro está en la puerta. ¿Quién dijo eso? A. María. B. Priscila. C. Lidia. D. Rode. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra D. Rode. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a escuchar, y cuando oyó la voz de Pedro, no abrió la puerta de alegría, sino que entró corriendo y le dijo que Pedro estaba a la puerta. Hechos capítulo 12, versículos 13 y 14. Pregunta 25. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién dijo eso? A. Aquila. B. Pablo. C. Apolos. D. Jesús. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra B. Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Pregunta 26. ¿En qué lugar se encontraban las 7 iglesias de Apocalipsis? A. Babilonia. B. Asia. C. Roma. D. Grecia. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra B. Asia. Que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Pregunta 27. ¿Cuál es la última palabra del libro del Apocalipsis? A. Aleluya. B. Amén. C. Dios. D. Maranata. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra B. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Pregunta 28. ¿Quién decretó que todos los judíos debían abandonar Roma? A. Claudio. B. Festo. C. Herodes. D. Tertulo. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta letra A, Claudio. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. Con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Hechos capítulo 18, versículo 2. Pregunta 29. ¿De qué ciudad era el centurión que suplicó a Jesús en favor de su siervo? A. Capernaum. B. Jerusalén. C. Betania. D. Samaria. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra A, Capernaum. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, que le rogaba. Mateo capítulo 8, versículo 5. Pregunta 30. ¿En qué lugar estaba el paralítico que sufría hace 38 años? A. Estanque de Siloé. B. Estanque de Betesda. C. Calvario. D. Pozo de Jacob. Tiempo para pensar. Respuesta correcta letra B, Estanque de Betesda. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. San Juan capítulo 5, versículo 2. Cuéntanos cuántas preguntas acertaste en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dios te bendiga y hasta el próximo video.